porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Hoy martes, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia, qué bueno que esté con nosotros. Nos encanta conversar con todos ustedes. Y hoy, de manera especial, quiero presentarles a nuestros invitados. Hoy quiero compartirle que el diplomado en periodismo cultural que iniciáramos en abril pasado, imagínese usted, ya son 5 meses, está a punto de ver su final. Todo este semestre hemos estado trabajando con un grupo de personas que buscan el periodismo cultural como una vocación. Pues hoy tenemos una sesión en la cual algunos de los alumnos del Diplomado en Periodismo Cultural estarán con nosotros justamente para compartir algunos de los aspectos más relevantes de este diplomado. Cuando yo pienso en que, bueno, la semana es larga, pero aparte estas personas se levantan temprano cada sábado desde hace casi 6 meses, sacrificando muchas veces su descanso del fin de semana para trabajar con nosotros durante 4 horas prácticamente los sábados. Es entonces cuando me pregunto y me digo y reafirmo que el periodismo cultural está ahí y tendrá excelentes manifestantes para que en estos momentos en el que México necesita tanto de la cultura, del arte, de la difusión, de la educación, pues ellos participen de manera activa en la construcción de un México mejor. Diplomado en Periodismo Cultural. Yo les recuerdo que hemos estado en coordinación con Seminario de Cultura Mexicana, gracias a lo cual ha sido posible tener ponentes de primerísimo nivel, de primerísima línea, y por supuesto C7, Industria Creativa, que ha apoyado esta iniciativa. Le damos la más cordial bienvenida al programa a Tania Figueroa Castillo. Ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días. Buenos días, muy bien y emocionada por la invitación. Está con nosotros Carlos Omar López, alumno también de este diplomado en periodismo. Carlos, buenos días. Buenos días, aquí estamos presentes y disfrutando de este momento tan especial. Nos acompaña Itzel Arián. Bueno, Arián llegará, nos avisó que llegaría en un momento más, pero Irlanda Yamili Tostado está también con nosotros. Irlanda, brillante también, participante del Diplomado en Periodismo Cultural. ¿Cómo estás, Irlanda? ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días y muy buenos días también a todos que nos escuchan desde casa. Y pues también muy contenta de la oportunidad de compartir con mis compañeros lo que ha sido la experiencia de nuestra participación en este diplomado. Bueno, pues son algunos de los alumnos, algunas de las personas que han estado participando, repito, durante prácticamente 6 meses. Yo admiro a estas jovencitas, a estos jóvenes que realmente con tanto entusiasmo han decidido participar y, ojalá, a tomar el periodismo cultural como un proyecto de vida. Muchas gracias a mis compañeros, están en la producción Ángeles Rodríguez, Claudia Fernández, muchas gracias. En los aspectos del audio, Víctor Hugo Barbosa, Barcha, gracias Barcha. Y bueno, estamos listos para recibir sus llamadas. 3030-5350 es el teléfono. ¿Qué le parece si empezamos con una pregunta para Irlanda? La pregunta es para los tres. ¿Qué les ha parecido este diplomado? ¿Qué han encontrado en él? ¿Por qué sacrificar los sábados? Esta pregunta va para los tres y empezamos con Irlanda. Adelante, Irlanda. Bueno, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y definitivamente ha valido mucho la pena ese sacrificio del que habla sobre levantarnos temprano los sábados porque realmente lo vemos como un gusto, como un privilegio incluso el poder ser parte de este diplomado que definitivamente ha venido a cubrir un vacío y una necesidad muy importante sobre formar periodistas culturales, porque si algo me ha quedado claro durante mi participación en este diplomado es que justamente el periodismo cultural tiene características muy particulares que merecen un tratamiento especial. Entonces, en ese sentido, me parece que ha sido un gran acierto y que definitivamente la oferta de este diplomado ha sido muy pertinente para la vida cultural y periodística de nuestra ciudad. Dime, Irlanda, tú eres de formación, ¿cuál es tu carrera principal? La carrera es la licenciatura en Estudios Internacionales y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Gestión Cultural, ambas en la Universidad de Guadalajara.
y ahora tomas esta opción del periodismo cultural. ¿Pensarías en dedicarte al periodismo cultural, Irlanda? Definitivamente. Hace 4 años que yo ejerzo el periodismo musical específicamente, pero desde muy pequeña he tenido un particular interés por las actividades culturales y justo veo yo como una gran oportunidad el poder abordar la cultura desde el periodismo, porque me parece que justamente hay una necesidad muy importante de difundir lo que ocurre en el acontecer cultural de nuestra ciudad y en este caso pues también de nuestro estado. Entonces, definitivamente yo lo veo como una gran oportunidad de desarrollo profesional. Vamos a ver qué nos dice ahora Carlos Omar López, que también ha estado formando asiduamente cada sábado, aquí está, participando de brillantes conferencias gracias a este intercambio que hemos tenido con Seminario de Cultura, de personalidades tanto de Guadalajara como invitados de México. A ver qué nos dice Carlos Omar López. Adelante, Carlos. Sí, Yolanda, mira, yo les quiero comentar más que nada, pues lo importante que ha sido para nosotros el participar, el ser parte de este diplomado. Y yo no lo vería tanto como un sacrificio, al contrario, es un privilegio. Esperamos con ansias el sábado para conocer un poco más de la cultura, para conocer un poco más de de los diferentes aspectos que se tienen a través de diferentes invitados que hemos tenido. Hemos tenido invitados que han venido incluso de la Ciudad de México, que nos han dado pues cátedras, podríamos decir, nos han dado explicaciones muy interesantes y sobre todo que es muy importante todo lo que hemos aprendido. Muy bien. ¿Cuál sería alguna experiencia que recuerdes de manera especial en relación con invitados que han llegado de México o de aquí de Guadalajara incluso? Bueno, sobre todo para mí fue muy importante la reciente entrevista, plática que tuvimos con el arquitecto Felipe Leal, Sí. porque hay que ver que pues es un maestro. Hablar de alguien que se encargó de la restauración de la Alameda en Ciudad de México no es hablar de cualquier persona, es hablar de alguien que precisamente tiene el conocimiento y tiene sobre todo esas ganas de compartir con nosotros, porque así yo lo percibí, de compartir con nosotros todo ese conocimiento y sobre todo esas experiencias tan importantes de alguien tan importante. Sí, Felipe Leal Fernández, efectivamente, él es arquitecto egresado de la UNAM y fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM de 1997 al 2005. Trae a cuestas una experiencia extraordinaria, pero además se dedicó a conversar con los muchachos sobre las diferentes opciones de difundir la arquitectura, por ejemplo, a través de la radio, a través de la televisión. Y tenemos para usted en un momento más un fragmento, una parte de una entrevista para conversar. Felipe se tuvo que ir el mismo sábado, voló a México y bueno, nos dejó un testimonio para compartirlo con todos ustedes un poco más adelante. Estamos con usted en vivo en su programa a las 9 con usted y le recuerdo que este programa se repite mañana gracias a la industria creativa, a las diferentes opciones que tenemos en C7, pues mañana se repite en el 25.1 Noticias, televisión digital o 217 Megacable a las 8 de la mañana. Pero vamos a pasarle el micrófono en este momento a Tania, que también está con nosotros, que ella está estudiando periodismo, justamente Tania Figueroa Castillo, y que, bueno, ha sido también una de las alumnas más destacadas de nuestro grupo. Tania, ¿qué ha sido para ti este diplomado en periodismo cultural? Bueno, pues ha sido una experiencia muy formativa porque todo lo que he aprendido nunca lo tuve la oportunidad en la universidad de aprender estas cosas. Entonces, y como decía mi compañero Carlos, para mí no es un sacrificio. Yo todos los sábados me levantaba muy feliz esperando cuál iba a ser el invitado y los conocimientos que nos iba a ofrecer. Bueno, todavía nos quedan 2 sesiones, ¿eh? Así que platícanos alguna de estas experiencias que has tenido a lo largo del diplomado. ¿Qué te ha motivado más? ¿Alguna sesión que para ti haya sido particularmente importante, Tania? Pues la entrevista que le realizamos al doctor Sergio Vela, que es un miembro importante del Seminario de Cultura, fue una experiencia, creo, muy agradable, pero también la clase que tuvimos con la escritora Silvia Quesada me gustó muchísimo porque nos puso a trabajar con diferentes textos y entonces fue, creo que muy formativa la clase y me gustó mucho. Esa es la importancia de tener brillantes maestros, estos muchachos que han estado participando, estos maestros de Guadalajara y de la Ciudad de México,
Y bueno, han pasado por las aulas aquí de C7 más de una treintena de maestros brillantes que han compartido sus conocimientos. Sergio Vela, por ejemplo, figura importantísima en el ámbito cultural, ellos entrevistando a Sergio Vela. Y ¿qué recuerdan de manera especial, Irlanda? ¿Qué recuerdan en relación con la entrevista de Sergio Vela? Bueno, es que escuchar al doctor Sergio Vela realmente es como abrir un libro donde hay una gran cantidad de temas y que no sabes realmente por dónde comenzar, ¿no? Porque su bagaje cultural es verdaderamente impresionante, pero de manera particular me parece importante su comentario sobre la participación del gobierno y de la sociedad en la definición, o más bien propiamente dicho, en la gestión cultural en nuestro país. Él comentaba que la función del gobierno se debe limitar únicamente a generar las condiciones y a brindar las herramientas necesarias para que desde esta atmósfera el artista o el creador pueda desarrollarse libremente. Y él hablaba también que es sumamente importante y necesaria la participación de la sociedad en la toma de decisiones en lo que a cultura se refiere. Y me parece que esta perspectiva que él nos brinda es muy interesante, porque normalmente creemos que el gobierno debe cumplir con todas estas funciones relacionadas en materia cultural, pero nos olvidamos de la importancia también de la participación o de la iniciativa ciudadana propiamente en la gestión cultural, ¿no? Carlos Omar, ¿qué nos dirías de la presencia de Sergio Vela? Pues fue algo realmente enriquecedor, fue algo muy interesante y fue algo que precisamente a nosotros nos empezó a motivar a seguir en esto, ¿no? Creo que las experiencias, no solo de Sergio Vela, sino de cada uno de los ponentes, sí, nos ha amarrado un poco más a toda esta tarea, a toda esta labor, y creo que pues seguirá siendo interesante. Pues yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los amigos, compañeros, colegas, ponentes del Diplomado en Periodismo Cultural que generosamente han estado trabajando con los muchachos. Muchas gracias. Jorge Sousa, estuvo con nosotros Juan Carlos Núñez, estuvo con nosotros, bueno, brillante Silvia Quesada, muchas gracias Silvia. Cada una de las personas que han estado con nosotros, Antonio Benzor también participó con nosotros, y tenemos una lista enorme a cada uno de ellos, de aquí de Guadalajara y de México. Nuestro agradecimiento por formar parte sólida, clara, decidida de este diplomado en periodismo cultural. Vamos a ir a un corte, regresamos. 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, estábamos comentando la larga lista de maestros, recordaban los muchachos, compañeros, colegas, como el doctor Arturo Camacho, como la maestra Sara Velasco, que fue también espléndida, Héctor Montión, Efraín Franco, que participó, en fin, la lista es enorme, y tener la oportunidad de dialogar en corto, en directo, y aprender de estos maestros, realmente ha sido un privilegio. Muchas gracias nuevamente a todos y a cada una de las personas que ha participado en ese inicio. Se integra a la mesa Arian Martínez. Ella también está hoy con nosotros, participante del Diplomado en Periodismo Cultural. Ella es de profesión filósofa, fue mi alumna en filosofía y ahora la rescatamos la aprovechamos para el periodismo cultural. Desde el punto de vista filosófico. ¿Cómo estás, Ariana? Muy bien, Yolanda. Buenos días a todos los del público, a ti, a mis compañeras del diplomado. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido ahondar en temas culturales y en arte de una manera que trasciende a la información, que es más o menos la esencia del periodismo cultural. Ir más allá de una palabra entusiasmada, es ir más allá de eso y tratar de exponer o poner en evidencia lo que nos identifica a nosotros como personas y ciudadanos de nuestro estado, de nuestro país, y pues bueno, eso ha sido para mí una maravilla, un tesoro. Qué bien, me encanta escuchar sus testimonios, porque cuando uno piensa pues en este proyecto, cuando lo iniciamos decíamos sábados, un semestre, y bueno, pues aquí están los resultados. Arian, tú hablas de trabajar con lo trascendente, que hemos insistido mucho en ello. No es una noticia que termina al día siguiente, qué, cómo, cuándo y dónde, y se acaba, sino es ir con la intuición abierta para ver aquello trascendente que nos da identidad, que es raíz, que testimonia el trabajo creativo de una comunidad en una dimensión social, ¿no? ¿Alguien? Así es. Sí, claro, y que además el periodista cultural debe de ir más allá de ese cuándo, quién, cómo, dónde, para tratar de ser algo literario dentro de lo que escribe, un pensamiento profundo que llegue a otras personas para que se acerquen a su propia identidad.
Bueno, eso creo. Bueno, pues aquí está. Ya veremos a estos jóvenes que están trabajando que trabajen ya en el medio. Hay opciones sobre periodismo digital, periodismo cultural digital. Ahora con todas estas herramientas, qué maravilla. Cada una de estas personas se va a convertir en difusora, reproductora, constructora también, junto con los demás. En estos lugares de internet, por ejemplo, espacios que son también lugares en donde se construye el sentido, ¿no?, de una comunidad. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes, si nos lo permiten, vamos a compartir enseguida un fragmento. El sábado pasado, y qué pena por las personas que faltaron el sábado pasado, hubo algunos que no pudieron asistir. Estuvo con nosotros Felipe Leal Fernández, le decíamos, el arquitecto Felipe Leal, arquitecto de la UNAM, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se desempeñó como director de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en fin, una maravillosa trayectoria. Y vino a dialogar con los muchachos, y aquí va una de las apreciaciones que él hace en relación con el periodismo cultural. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento y lo comentamos aquí? Adelante, Claudia, por favor, si eres tan amable. Primera viñeta. Sí, lo que ha sucedido es que ha invadido, quizá porque toda la efervescencia de las notas y de los noticiarios a nivel político, a nivel económico, y para generar una serie de intrigas y las luchas naturales que existen siempre de intereses entre los seres humanos, han invadido también la parte de la cultura, de lo que es el periodismo cultural. Yo creo que el periodismo cultural tiene que rescatar de nuevo esa capacidad de la reflexión, no la noticia inmediatamente, porque la noticia es lo que sucedió ayer y nomás informamos sin un espacio de reflexión, y se dan una serie de datos duros. Por ejemplo, que se va a hablar de una obra de teatro, entonces se pueden preguntar sobre cuántos personas están componiendo el elenco, cuánto tiempo se llevó para producirla, los ensayos, cómo se siente. Pues son expresiones naturales. Cualquier autor va a decir que se siente muy motivado y que está realizando una de sus obras más importantes de la vida. No, en vez de hablar sobre la trama, sobre el sentido, una obra de teatro, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de la condición humana, nos está hablando de alguna tragedia. El Rey Lear, por ejemplo, ¿no?, la representación, lo que es realmente los errores fundamentales en la vida, ¿no? Cómo puede llevarte a una desgracia, a la tragedia, ¿no? El origen de la tragedia y cómo está representada o actualizada. Entonces, lo que sucede es que hoy se cae en una serie de información innecesaria, en una serie de intrigas, si el actor principal está en un conflicto con el actor secundario, si hubo un problema con el productor, si las asistencias de la audiencia del público han descendido. No, yo creo que ahí es donde tenemos que rescatar, no tanto dar números ni datos, sino transmitir la esencia de lo que es la película, la obra de teatro, el concierto, a qué se refiere esa pieza musical, claro, el espacio arquitectónico, qué nos está transmitiendo, si tiene tantos millones de toneladas de cemento o tiene miles de tabiques, es intrascendente, son datos anecdóticos. Lo importante es qué nos produce ese espacio, nos anima, nos hace sentirnos un orgullo enorme de pertenencia por pertenecer a una ciudad, a un lugar, a una cultura. Eso es lo importante. Les comento. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Felipe Leal Fernández, vamos a continuar con esta charla, pero aquí está justamente de lo que hablábamos. No se trata de ir a indagar si fulano de tal anda con fulana de tal, y todo ese periodismo que a veces perjudica tanto, ¿no? Virulento, diríamos. Pero ¿qué opinan de lo que comentaba el arquitecto Felipe Leal, Arián? Pues él habla precisamente de la identidad humana, ¿no? Y de cómo a través del arte podemos dar testigo de la historia, de lo que somos. Uh-huh. Y de esta forma dejar a un lado como estas preguntas, digamos, superficiales, para ahondar dentro de la humanidad y del ser de la obra que se está realizando, claro, o del momento que se está viviendo. Sí, con Felipe, y luego salimos a comer, estuvimos compartiendo con él, y es una delicia escucharlo. Coincide totalmente con nosotros que periodismo cultural, vaya, que a veces se ha contaminado, dice incluso los muchachos que cubren o que acuden a hacer alguna crónica, y todo va por cuánto es el presupuesto, cuánto dinero se invirtió, de dónde viene el dinero, o sea, el qué, cómo, cuándo y dónde. Que claro, los datos duros tienen su sentido, pero que sueles encontrarlos muy fácilmente, y más ahora en la internet y demás. La esencia del hecho es lo que se pone en cuestión, ¿no? ¿O qué nos dirías, por ejemplo, a Irlanda, al respecto de lo que acaba de decir Felipe?
Sí, bueno, justamente él nos hablaba en la sesión del sábado pasado de la importancia o la responsabilidad que tiene el periodista cultural, no únicamente de informar, sino de ofrecer también datos que sean verdaderamente sustanciales. Él nos decía que el periodista cultural no solamente informa, sino que también de alguna forma educa, ¿no? Él utilizaba la palabra aculturar. Entonces, en ese sentido, no solamente tú respondes, como comentabas, a las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde, sino que también lo puedes insertar esa información dentro de un contexto político, cultural, social, y siempre analizándolo desde una perspectiva, desde una dimensión simbólica de lo que significa ese acontecimiento para nuestras vidas, ¿no? Vamos con la segunda viñeta, por favor. Claudia, si eres tan amable, nuestra compañera Claudia Fernández en apoyos visuales, en la producción de estos apoyos. Vámonos con la segunda viñeta de Felipe. Por favor, fue una larga entrevista que realizamos de esta manera, editamos de esta manera para compartir con ustedes. Adelante. Lo trascendente, lo que llega al espíritu y comunicarle, como lo hace el artista. Dicen que el artista ve lo que los otros no ven. El periodismo cultural tiene que hacer eso, tiene que invitar al gran público a hacerle ver lo que en términos generales no se puede ver porque uno no tiene la información en ese momento o la sensibilidad, no ha tenido esa experiencia. Entonces me lo hace ver, ese periodismo, ese reportero o quien hizo la crítica, la crónica, me hizo ver una serie de elementos. Yo no vi eso en la película, tiene toda la razón. No me fijé en eso, en ese maravilloso espacio arquitectónico. Ahora entiendo por qué está ahí ese patio o esa columna. Eso es lo que debe hacer y no dar una serie de datos totalmente intrascendentes. A mí me encantó cuando nos hablabas de tu experiencia. Bien, pues ¿qué le parece? Aprovecho para mencionar que también Ana María Meyer nos dio una espléndida cátedra sobre cine y puso a trabajar a los muchachos con todo el campo semántico y la explicación de cada término que tiene que ver con cine. Fue una gran conferencia la de Ana María, ¿no? ¿No les parece? Bueno, ¿qué nos dices de esto? Ahora tú, Tania, comenta un poco lo de esto que nos acaba de compartir Felipe Leal. Bueno, él también mencionaba acerca de lo que dijo, que tenemos que invitar al lector a que no se quede solamente con la información, o sea, que la información se olvida y entonces nosotros tenemos que crear ideas y eso enriquece más al lector y a las personas que nos leen. Así es, que nuestro trabajo sea motivante, vaya, no dar los datos y ya ahí se acabó, sino propiciar que se avance, que se busque, que se participe, y esto es la función del periodista cultural. Tenemos tiempo, Claudia, de ir a una tercera viñeta con el arquitecto Felipe Leal Fernández. En un momento más, le recuerdo el teléfono 3030 53 50 para que usted participe hoy con nosotros. Y le recuerdo, estamos hablando de esta iniciativa en coordinación C7, Jalisco, con Seminario de Cultura, un diplomado en periodismo cultural. Adelante, Claudia, por favor. Lo que verdaderamente era importante en este caso de nuestra Alameda en México. Me tocó por fortuna remodelar y recuperar toda la Alameda Central de la Ciudad de México. Y cuando llegaban los periodistas de diferentes fuentes, no únicamente la fuente de la ciudad o la fuente de la política, la fuente cultural me sorprendía, porque las preguntas eran las mismas, ya estaban invadidos precisamente por las otras fuentes, ¿no? Un poco la intriga de que cuántos miles de metros cuadrados tiene, que cuántos árboles, que cuánto mide este monumento. Le dije, miren, eso no es trascendente, lo que es trascendente es lo que estamos haciendo. Estamos recuperando el primer parque público en América. Fue el primer parque en toda América, cuando en el Central Park, que es uno de los emblemas de los parques a nivel de espacio público, estaban pastando todavía los búfalos. La Alameda Central ya está hecha desde el siglo XVI. Fue el virrey Luis de Velasco que dijo, hágase para embellecer a la ciudad. Y fue un emblema de todas las alamedas del país y de América Latina, ¿no? En América Latina, en Chile y en Argentina hablan de las grandes alamedas, ¿no? Como los espacios públicos, como los espacios abiertos, ¿no? Como los bulevares. Y esa alameda, rescatarla de la infamia en la cual se encontraba, donde había 1000 ambulantes, donde había una cantidad de deterioro, donde se habían los árboles destrozados, el alumbrado público mal, todo ese daño que había y que lo habíamos perdido como ciudadanos, no únicamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, se había perdido. Entonces recuperemos esa esencia que fue plasmada perfectamente por Diego Rivera con su famoso mural de una tarde dominical en la Alameda Central, que recrea a los personajes de la historia del siglo XX. Está Frida Kahlo, está el de Chiquito, está desde luego Posada, están todas las calaveras, está toda esa representación de lo que significa el parque, el jardín público, un domingo en la cultura mexicana del siglo XX. Eso es lo que estamos rescatando. Entonces no es trascendente para el periodismo cultural entrar en los detalles
que corresponden a otro tipo de informaciones intrascendentes. Lo pongo como un ejemplo de lo que sucede a diario en la radio, en la televisión, en los medios impresos. Entonces tenemos que transformar para llegar a la esencia. Demos contenidos, no demos información. La información es numérica, son datos que se le olvida inmediatamente a la audiencia, a las radioescuchas, pero lo que te hace pensar, la sustancia, caray, mira, aquí están tocando un tema fundamental de la condición humana. Eso nos ha pasado a todos hemos experimentado, como bien lo dices, celos, ira, coraje, emoción. Eso es lo que te deja la expresión artística. Ahí hay que ahondar y no en la información vaga y superficial. Arquitecto Felipe Leal Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, se integra también al equipo José Luis Gómez Sánchez. José Luis es fotógrafo, él ha documentado todo el diplomado en periodismo cultural, ha estado documentando paso a paso todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido a lo largo de este semestre prácticamente. José Luis, ¿qué ha significado para ti el diplomado en periodismo cultural? José Luis Gómez Sánchez. Una experiencia de acercamiento a la cultura. Es decir, me gusta, soy un poco bohemio, pero de lejos. Pocas veces voy al teatro, pocas veces voy a los conciertos. Entonces ahora he tenido el compromiso de asistir ya y tratar de encontrar lo que no se veía, como decía el arquitecto Leal. Decía que el arte tiene lo que los otros comunes no vemos, ¿no? Los artistas. Entonces ese es también yo lo comparo con la fotografía, de que la imagen representa lo que el ojo humano no ve. Entonces esa experiencia he tenido, maravillado con Ana María Meyer, cuando presenta, yo la leía en el periódico, sus comentarios sobre la película, la cartelera que ella hacía en su clasificación 1, 2, 3, 4, cuando dice que las películas son malas. Y de repente me toca tratarla en lo personal y nos hace analizar unos cortometrajes del Festival de Cine de 2015 y me presenta un cortometraje de 2 minutos y me dejó conflictado como un mes. Entonces fue maravilloso, ¿no? Así es. Entonces el diplomado me ha permitido conocer a gente que conoce uno de nombre, pero que nunca lo habíamos tratado, ¿no? El doctor Efraín Franco, fabuloso también en la historia del teatro, por ejemplo. El doctor, el literato, ¿cómo se llama? Jorge Sousa, el poeta. Lo oí declamar el jueves de la semana pasada, es decir, dos cosas me han gustado. Me gusta la poesía, pero no sé declamar. Entonces, cuando usted habló de Ciego Dios, de Alfredo R. Plasencia, no sé, yo le había escuchado a Hugo Gutiérrez Vega en una conferencia lo del padre Plasencia. Lo volví a reencontrar con usted el día que declamó, y Jorge Sousa declamó otro poema. Entonces, ha sido maravilloso como experiencia cultural, como aprendizaje, como parte de... Y claro, el temor de aprender a escribir, ¿no? Claro, pues ahí está. Más que declamar, la poesía se comparte, ¿no? Se expresa. Pero bueno, pues este es el comentario de José Luis Gómez Sánchez. Él ha documentado fotográficamente, más que la palabra, él se maneja con la imagen y creo que pues es otro gran elemento. A propósito de lo que acaba de decir Felipe Leal Fernández hace un momento, ¿qué opinarías de esto, Arián, por favor, la viñeta que presentamos al final? Sí, claro. Bueno, que el periodismo cultural tiene un compromiso primero con la persona, con la palabra y con la humanidad, para representar más allá de la información, es decir, compartir e invitar al otro de acercarse a su propia cultura, a su propio ser donde se encuentra, y bueno, dar testimonio de su momento histórico, humano, y acercarse al otro precisamente. Claro, bueno, aquí, y ya que Arián es filósofa de profesión, pues recordemos ese extraordinario ensayo de Heidegger de los zapatos de Van Gogh, ¿no? Sí. Donde se mete a los terrenos ontológicos del ser, que te dice
una obra pictórica como esta de Van Gogh, ¿no? Claro, Los zapatos sí. del minero. En fin, pues sí, esto ha sido todo un diplomado diferente, ¿no te parece, Irlanda? Diferente, o ¿qué nos cuentas de esto? Sí, definitivamente. Bueno, es que en realidad el periodismo cultural también es diferente, ¿no? Sí. De entrada, se diferencia en muchos diferencia? aspectos, se diferencia en muchos aspectos, pues con respecto al periodismo, podríamos decir, tradicional, ¿no? O a secas. Uno de esos aspectos, y ya lo comentaba Arián, pero me gustaría ahondar más en ello, es justamente la libertad creativa en cuanto a la escritura o a la redacción que se nos permite a los periodistas culturales. Yo me parece que el oficio del periodista cultural se parece un poco menos a la del periodista tradicional y se asemeja mucho más al oficio del escritor, ¿no? Sí. En el sentido de que tenemos la posibilidad de explotar y utilizar también recursos literarios y asimismo, pues también de desarrollar otro tipo de géneros que se exploran muy poco en el periodismo tradicional, como puede ser el reportaje o la crónica, que desde el periodismo cultural se pueden convertir en verdaderas piezas literarias. Así sumamente enriquecedoras que, como comentaba el arquitecto Felipe, no únicamente te brindan información, sino que, y sobre todo, te obligan a pensar y a reflexionar, que creo que eso es una de nuestras labores más importantes. Bueno, pues efectivamente yo recuerdo cuando conversaba con el maestro García Márquez en la Cátedra Cortázar, que tuvimos la oportunidad de un grupo de participar varios días en conversación directa con él, y él decía, finalmente, él fue periodista y luego escritor, y él decía, finalmente el periodista quisiera escribir como que su trabajo fuese como una ficción de bien hecho, de creativo, y el escritor tendría que trabajar su trabajo de ficción como si fuera verdad. O sea, viene ahí un campo en el cual se entretejen. Y sí, ciertamente un artículo puede ser una obra de arte, puede ser un texto literario maravilloso, un programa de televisión, un programa de radio, puede convertirse en una pieza de arte si manejamos todos estos aspectos que tienen que ver con la profunda condición humana, con lo verdaderamente sustancial. El periodismo rebasa el qué, cómo, cuándo y dónde, insisto en ello. Se enraiza en la actualidad, por eso es periodismo, pero profundiza más y va a colocar en su contexto, por decirlo, se presenta el ballet Romeo y Julieta, ¿sí? ¿Qué, cómo, cuándo, cuántos bailarines, cuánto costó el montaje? Y todo esto que sabemos es periodismo. Pero si entramos a conocer la historia de este ballet, de qué manera el amor triunfa o no, en fin, toda esta historia, y de qué manera en una ciudad como Guadalajara nos dice algo, alguna vez se montó anteriormente, en fin, todo esto conforma los linderos del periodismo cultural, ¿no? ¿Qué nos dices, por favor, Irlanda? Sí, no, definitivamente. Ahorita lo comentábamos también fuera del aire que uno de los temas fundamentales, una de nuestras responsabilidades es también el rescate de la memoria histórica, ¿no? A propósito de lo que nos comentaba el arquitecto también Felipe Leal, y la difusión del patrimonio, porque justamente a veces nos entristecemos, nos enojamos porque vemos que de pronto un edificio lo derrumban, y entonces uno no se explica por qué, uno dice, pero ¿por qué lo permiten? Bueno, creo que en gran medida tiene que ver con que no se conoce justamente qué hay detrás de ese edificio, ¿no? O de esa manifestación artística, en este caso hablando en particular de la arquitectura, pero eso aplica para cualquier manifestación artística. Esto nos permite también entender por qué de pronto la gente no asiste. Era algo de lo que lo comentábamos al doctor Sergio Vela, mi compañera Tania y yo, cómo él explicaba el que la gente no asistiera a los teatros a pesar de que el arte tiene que ver con nuestra condición humana. Entonces, ¿por qué la gente no va? Y él nos decía, pues porque no se conoce, porque mucha gente no ha tenido la experiencia de saber lo bonito que es y lo motivador también que es asistir a una puesta de teatro, una de danza y de cualquier otra manifestación artística. Entonces, ahí está nuestra labor, en difundir qué pasa detrás de todo eso para que la gente quiera asistir. Me entregan un grupo de libros. ¿De qué se trata esto, Claudia? ¿Me decías? ¿Se van a rifar estos libros? Ah, bueno, por favor, ¿me permites leerlos? Tenemos Península Apócrifa. Este libro, vamos a rifar estos libros entre las personas que nos están marcando. Voz grave para un solo, de Carla San Domingo, Ardentía, de Víctor Manuel Pasarín, y Suicidario, de Ileana Hernández Arce. Estos libros, para usted, se los puede llevar hoy, 3030-5350. Es el teléfono para que marque y se lleve uno de estos libros. Estamos en vivo, estamos hablando del Diplomado en Periodismo Cultural. Agradezco profundamente, primero, Seminario de Cultura y AC7,
que abrieron las puertas para esta iniciativa que emerge del programa Las 9 con usted, y a todos y a cada uno de los participantes que han estado con nosotros impartiendo clases, cátedra en el marco de este diplomado. ¿Algo más que nos quieras agregar, José Luis Gómez, por favor? Bueno, algo que quisiera recordar fue cuando me tocó ir a hacer el reportaje sobre la conferencia que dio Rolando Cordera sobre cómo estaba la economía en el país. La verdad que cuando llegué y lo vi pues de cerquitas, porque lo había leído, y de repente me encuentro a los intelectuales y economistas de Jalisco, ¿verdad? Del Colegio de Jalisco, de la Facultad de Economía, del posgrado de Economía, y de repente empieza a comentar cómo es la realidad mexicana y cómo está la economía. Y luego alguien le pregunta, bueno, voy a usar a Mafalda, le dice Elia Marún, esta es la problemitis, ya no la diste, ahora danos la solucionitis. Entonces, duró, si la conferencia había durado 1 hora, a la hora que él planteó las posibles soluciones, se aventó otra 1 hora y media. Lo puedo imaginar. Entonces, bien. Maravillosamente bien. Vamos a ir a un corte y aproveche para marcar 3030 53 50. Hay algunos libros para usted, así que marque nuestro teléfono y participe hoy comentando el Diplomado en Periodismo Cultural. Regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. En el rescate y en el orgullo, si algo tenemos y que nos tiene muy abatidos como nación, es con tantas noticias y con tanta información negativa, pues claro, hay un cuestionamiento de tu autoestima. Lo que tiene que ir el periodismo cultural, al contrario, ir por nuestras raíces profundas, apostarle a resaltar la riqueza de nuestro paisaje, la riqueza de la gastronomía, la riqueza de las tradiciones populares, de la interrelación que tenemos y la capacidad de comunicarnos que tenemos como los mexicanos. Hacia allá tiene que ir el periodismo cultural, a resaltar esas raíces del México profundo, del México que sí existe cotidianamente, ¿no? Y que nos tiene que enorgullecer, que nos va a dar autoestima, y la autoestima es la base fundamental realmente para la creación humana. Ahí está. Ya ven, exactamente, por ahí hemos estado insistiendo tanto en ello. Somos mucho más que esa nota roja, somos mucho más que esas notas sobre corrupción, somos mucho más sobre esa problemática, esa violencia y todo esto que ahí está y que no vamos a negar, pero que en México somos más, y es aquí donde tenemos que recuperar todo ese testimonio del arte, la cultura, la educación, el patrimonio, la cultura popular, en fin, coincidimos 100% con Felipe Leal Fernández, que estuvo con nosotros el sábado pasado. Arián. Sí, claro, o sea, hablando en este sentido, o sea, de lo que se ha dicho durante el programa sobre la identidad, el estar viendo constantemente noticias negativas, uno lo hace creer, ¿eso somos? ¿Eso es lo que somos? Cuando en realidad no es así. Entonces, pero claro, estas noticias son pues lo que vende más, ¿no? Lo que llama más la atención, cuando en realidad pues lo que somos otra cosa, no o no solo eso, ¿verdad? O no solo eso, exactamente. Irlanda. Sí, definitivamente mi comentario iría más en el sentido de que el periodismo cultural tiene que revertir esta tendencia a la homogeneización cultural, que de hecho lo comentábamos también con el doctor Sergio Vela, el hecho de que se crea que en México todo es Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo, que es una figura que ha trascendido fronteras y que nuestra cultura se limita o se resume a eso, ¿no? A Diego Rivera, los grandes muralistas, que digamos son artistas que han tenido una gran proyección internacional, pero que México es mucho, pero mucho más que eso, justo lo que comentaba también el arquitecto. Entonces, hacia allá debe apuntar también nuestra labor, también al rescate de lo que ocurre también en el, digamos, en el otro mundo, ¿no? En el inframundo, digo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No nada más lo que ocurre en el sentido de las bellas artes, ¿no? Que en México también se realizan y también se cultivan y también tenemos grandes exponentes, ¿no? Pero si algo caracteriza a México justamente es nuestra expresión de nuestras tradiciones y nuestra cultura popular. Oye, Irlanda, coméntales lo que dijo Sergio Vela cuando le pedimos, cuando le pedían una respuesta. ¿Por qué la gente no va al teatro? Le decía ella. Claro, pues es que uno se enfrenta a este personaje, ves su currículum, ves su trayectoria y dices, bueno, seguramente él me va a poder responder la pregunta que no me deja dormir, ¿no? Que es, ¿por qué la gente no asiste a los teatros? ¿Por qué la gente no va a ver a danza? ¿Por qué la gente no va a ver a la orquesta filarmónica, una sinfónica, etcétera? Me dice,
es que yo no tengo la respuesta. Y entonces justamente ahí entendí que no podemos justamente exigirle a una sola persona o desde un solo ámbito el buscar esa respuesta. Y justamente que eso responde, creo que eso responde a este diplomado, el que no solamente hemos tenido ni solo arquitectos, ni solo gente que hace teatro, ni solo gente que escribe, sino que se ha abierto a muchas otras disciplinas, incluso a las culturas populares. Debemos recordar también la presencia de Ignacio Bonilla, que también estuvo con nosotros. Entonces, pues la cultura es todo eso, es una gama muy amplia. Sandoval. Y entonces, Carlos Sandoval, entonces ahí las respuestas está en todas partes. Debemos justamente crear no una verdad, pero sí una respuesta, una reflexión y nutrirla desde todas estas perspectivas. ¿Qué le parece? Bueno, por tu parte, para despedir, ¿qué nos dirías, José Luis Gómez? Bueno, la cuestión cultural debe bajar a los niveles de la infancia para que se diera, por ejemplo, La difusión de la cultura. difusión en las escuelas. Porque, Sí, por sí. ejemplo, las escuelas independientemente de las escuelas públicas y privadas, en ambas hay de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, por un lado, la Secretaría de Educación debería de inculcar, ejercitar, pero desgraciadamente nuestros compañeros a veces... Están muy inmersos en los líos sindicales y laborales y políticos y de poder, qué pena. Y los colegios de primera, segunda y tercera, que también se clasifican, también fallan en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ejercitamos en la infancia o en la niñez y para que cuando lleguen a adultos, los tengan una cultura, un repertorio cultural? Bien. Por ejemplo, no hemos podido difundir a los literatos de Jalisco. Sí. Ah, bueno. Bueno, Tienes toda la razón. Se me ocurre, por ejemplo... Tienes toda la razón. Yáñez, Arreola, Rulfo, Rojas González, Azuela, qué sé yo. Sí, desde las normales tendría que ser. Entonces aquí tendríamos que hacer una cátedra, una asignatura como lo que Así es la es. historia regional. Entonces deberíamos incluir la literatura regional para ver los autores de Jalisco. Bien. Por cierto, proyecto que ya fue presentado desde hace mucho tiempo al licenciado John, pero sin respuesta. Bueno, vamos a pedirle a los compañeros que están allá, que mientras yo leo algunas llamadas del público, por favor, Omar, que también pasen para cambiar, para que den su mensaje final. Gracias, Araceli Barajas Casillas, Paseos del Sol, me encanta el programa de hoy, nos dice Javier Blanco. Saludos a los estudiantes, les deseo el mejor de los éxitos en sus trabajos, les pido que trabajen para aculturar nuestro país, nos dice Javier Blanco. Ulises Alejandro Martínez, además de visitar los teatros, las personas debemos ir a los museos, conocer nuestra historia, por supuesto. Don Jesús Ortiz, me da gusto que haya nuevos periodistas y conocerlos en ese trabajo, en este programa de hoy. Muchas gracias. Jorge Valencia Rentería, les felicito, una gran labor la que ha hecho C7. Bueno, y Seminario de Cultura, qué bien que así sea. Nos toca a los que vamos de salida abrir puertas para los jóvenes, ¿no le parece a usted? Ana Rosa Díaz, saludos a todos, excelente programa de periodismo, gracias Ana Rosa. Carlos Pegueros Ibarra, les felicito a los alumnos. ¿Dónde va a ser la graduación? Nos está preguntando el público. Ya le avisaremos. Parece que va a ser en el Ayuntamiento de Guadalajara, le avisamos con tiempo para que esté presente, por supuesto. Juan Carlos Pérez Solís, la gente no va a los teatros porque hay precios elevados, prefiere uno comprar otros básicos de la casa, además cuando hay obras buenas están inalcanzables. Don Juan Carlos, hay obras de entrada gratuita, hay opciones, hay precios muy accesibles, no podemos culpar que sean los boletos muy altos, de todo hay, ¿no? ¿Por qué se paga tanto por un boleto de fútbol? Mucho, mucho más que una obra de teatro, habría que considerarlo. Bueno, Tania, por favor, tu mensaje final para despedir, ya que los compañeros han estado aquí, ahora te toca a ti. Tania, ¿qué dirías para cerrar? Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación. Mi familia está muy emocionada porque me van a ver en la tele, pero pues... ¿Y tú por qué estás emocionada? Porque me dan la oportunidad de compartirles la emoción que siento por lo que estoy aprendiendo en el diplomado, perdón. De eso se trata justamente. Y Tania será un buen elemento. Verá usted que sí, ella acaba de salir de periodismo, en general estudió periodismo y ahora se especializará en periodismo. En realidad la práctica hace al maestro, como lo sabemos, ¿eh? Aquí hemos tratado de ofrecerles este abanico de posibilidades, de visiones sobre la cultura y demás, pero ya les tocará a ellos en el ejercicio
ir aprendiendo, cometiendo errores también, vaya que sí se cometen errores, pero poco a poco uno va entendiendo el espíritu del periodismo cultural y la satisfacción enorme de poderlo compartir. ¿Qué nos dice ahora Carlos para cerrar, por favor, Carlos? Pues más que nada agradecer también al Seminario de Cultura Mexicana, a C7, por esta oportunidad tan grande que nos dieron de tener un acercamiento directo con la cultura. Ahora sí, como quien dice, estaremos esperando la segunda parte de de este diplomado, que sería, yo creo, igual o mejor de interesantes. Y pues aquí estaremos presentes siempre, Muy bien, aportando un poco más en la cultura. muy bien. Tania, ¿quieres tomar 4 papeletas de estas, por favor, para que se lleven los libros y pasármelas? Eso, vamos a ver. Tenemos el primer libro, Ana Rosa Díaz. Tenemos a Juan Carlos Pérez Solís. También a Javier Blanco. Y el último es para don Jesús Ortiz, repito, Jesús Ortiz, Javier Blanco, Juan Carlos Pérez Solís y Ana Rosa Díaz se llevan un libro cada uno de ustedes para que puedan disfrutarlo ahí en casa y participar. Yo quiero dar las gracias, siempre dar las gracias. Eso de vivir eternamente agradecida es una actitud que nos llena de alegría, créame. Amanecer y decir gracias a la vida, a estar vivos, a la oportunidad de compartir en este caso, a saber que hay personas que continuarán la labor del periodismo cultural con toda la energía, habiéndoles comunicado el espíritu, insisto, la fuerza, el entusiasmo por lo que uno hace. Ciertamente es un privilegio. Y agradecer también el día de hoy a nuestros compañeros, bueno, primero para empezar a nuestros compañeritos invitados de Periodismo Cultural, Tania Figueroa Castillo, Irlanda Yamil Tostado Jiménez, Carlos Omar López, Itzel Arián Martínez y José Luis Gómez Sánchez, que estuvieron hoy con nosotros en representación de sus compañeros, dando el testimonio de su trabajo. Agradecer a mis compañeros aquí en C7, a Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández y Ángeles Rodríguez. Muchísimas gracias al Departamento de Ingeniería y sobre todo a cada uno de ustedes, que ha tenido a bien seguirnos y darle sentido a nuestro trabajo cotidiano. Berta Yáñez, como siempre, saludos, los escucho. Invito al encuentro de guitarra hoy en Paraninfo, desde hoy hasta el viernes. Muy bien, gracias, Berta. El público participa también informando y compartiendo. Hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Y yo les recuerdo que en la multiplataforma C7, gracias a ello, tenemos la oportunidad de escuchar de nuevo el programa. Hoy estamos escuchándolo en vivo en FM 96.3 y 25.2, que es Televisión Digital Cultura. Pero mañana usted puede recibir de nuevo el programa, quizá como algunos lo escuché por radio y luego lo ve en televisión. Entonces mañana puede verlo en televisión 25.2, 25.1 Noticias, Televisión Digital o 217 de Megacable a las 8 de la mañana. Y a las 9 volveremos a estar con usted en vivo en su programa A las 9 con usted. Por hoy, esto ha sido todo. Muchas gracias y le espero mañana. Acuda a la cita en nuestro programa mañanero a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.